El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Y puedes tomar asiento, vamos a escuchar palabra de Dios hoy. Son momentos buenos, momentos en los que es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Porque es importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da un conocimiento. La palabra de Dios nos informa, por así decirlo. La información es esto, no es sino otra cosa que conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento, entonces tú puedes saber qué decisión debes tomar. Pero cuando tú no tienes conocimiento o buena información, entonces tus decisiones serán malas. Hay gente que dice, bueno, yo tengo que decidir entre quitarme la vida o vivir depresiva, porque parecería como que son esas dos opciones nada más que hay. Entonces decides mal. ¿Sabes? Esta historia, este mensaje que vamos a escuchar hoy, es prácticamente el principio de todas las cosas. Este mensaje se encuentra en el libro de Números, pero sin embargo, antes de leer esta palabra, quiero que podamos retroceder en el tiempo, mucho tiempo atrás. Alguno dirá, ¿cuánto tiempo vamos a retroceder? Vamos a retroceder a la época de los apóstoles, no, más atrás. ¿A qué época vamos a retroceder? Los apóstoles vivieron aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Tenemos que retroceder mucho más allá. La época de los profetas, 800 años antes de la vida de Cristo. Mucho más tenemos que volver en el tiempo. Tenemos que volver en el tiempo, en la época en que el hombre fue puesto en la tierra. Y puede haber una gran discusión diciendo, mire, pastor, yo no creo que el hombre haya sido puesto en la tierra. Creo que el hombre es producto de la naturaleza. Podemos discutir eternamente. Y algunos que se ponen una ropa de supuesta sabiduría y quieren discutir, o mejor dicho, quieren cobijarse bajo un pensamiento o una teoría. Lo que hay hoy en día son teorías. Es la teoría de la evolución de las especies. Es una teoría, no está comprobado todavía. Y alguna persona dirá, pero si todo el mundo lo repite, que todo el mundo lo repita, no significa que esté comprobado. Porque no solamente falta el eslabón perdido, nos han hecho creer que falta el eslabón perdido del mono al hombre. Digamos, unos 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o cientos de especies intermedias entre el mono y el hombre. Y alguno dice, bueno, pero solamente falta ese eslabón perdido. No falta solo ese eslabón perdido. Falta todos los eslabones perdidos, de todas las especies de animales, de todos. Porque tú puedes mirar que un caballo de lejos puede parecerse un perro, mas no está los eslabones intermedios, los esqueletos, los fósiles, que tienen que estar de un perro un poco más grande a otro perro más grande. Y así. Tú toma un manual e infórmate acerca de supuestamente cuáles son las especies. En la escuela pueden hacer este ejercicio con los maestros y ver cómo ellos ponen un dinosaurio y de repente ponen otro dinosaurio y dice, de este descendió el otro. Ok, y en el intermedio, ¿cuántas especies más hubo? O directamente hubo una mutación genética. Se saltó como 20 escalones esa especie y de repente, en lugar de tener 4 patas, pasó a tener ahora 2. Así, saltó. Faltan los eslabones perdidos de todas las especies. De todas. A no ser que haya habido saltos genéticos, que de repente una especie mutó. Si no, debería haber sido progresivo en el tiempo. Tiene que estar el animalito con 4 patas y de repente comenzó a caminar en 2, o como un canguro. Y esas primeras patas, entonces, a los miles o cientos de miles de años, se retrotrajo unos 5 centímetros. Pasado otros miles, otros 5 más, hasta que de repente se achicó tanto que ya no las usó más. Lo mismo en la cola. En lugar de tener una cola como de 1,5 metros como los canguros, tienen que estar los intermedios.
Cuando tú tuvo una cola de 30 centímetros, de 40, de 50, de 60, ¿entiendes lo que te digo? Puedes estudiar esto, que es muy interesante. Algunos dirán, pero pastor, supongamos, la Biblia no está en contra. No está en contra de que algunas especies puedan adaptarse. Una cosa sería adaptarse y otra cosa sería evolucionar. La evolución es algo mucho más grande. La evolución nos dice que cualquier animal, mañana puede haber una mosca y de acá a millones de años las moscas pueden gobernar el planeta porque evolucionan y porque su cerebro entonces comenzó a desarrollarse. Pueden haber adaptaciones, que ciertas moscas se adaptaron al frío, que ciertas moscas se adaptaron a cierta escasez de luz. Y así cualquier especie, pero una cosa es una adaptación, por más drástica que parezca. Animales que han perdido los ojos o prácticamente la visión porque están en unas profundidades impresionantes, miles de metros en las profundidades del mar, por lo cual han ido perdiendo la visión y han desarrollado otros sentidos. Pero otra cosa distinta es que por meterlos en las profundidades, este animal directamente se transforma en otra cosa y su cuerpo comienza a emitir luz. ¿Cuántos animales hay que viven miles de metros y no emiten luz? Sino entonces todos los animales de las profundidades de 7.000, 8.000 metros de profundidad, donde ya no llega la luz, es total oscuridad. Todos deberían brillar, todos deberían iluminar el lecho marino. Podemos discutir eternamente esto. Yo estoy convencido, lo más profundo de mi corazón, que el hombre fue puesto en la tierra. El hombre fue sembrado en la tierra. El hombre no es producto de una transición de la vida animal aquí en la tierra. Porque si tú piensas, dicen que nuestro planeta tiene 12.000 millones de años de vida. Sin embargo, se cree que el hombre apareció en los últimos años. Ahora imagínate, no tuvieron 1 millón de años las especies para avivarse. Vamos a usar esa palabra, para que se aviven y de repente comiencen a pensar, comiencen a dominar otras especies, inventen herramientas, lanzas, o enciendan fuego, o traigan fuego. Algunos dirán, pero encender fuego es muy complicado. Cuando cae un rayo, incendia un bosque, ver que de repente ese fenómeno da calor y ellos poder replicarlo y llevarlo y cuidarlo para que el fuego no se apague. Cualquier cosa podrían haber hecho. Tuvieron ellos 1 millón de años, 10 millones de años, 100 millones de años, cualquier especie, de todo ninguno se avivó. Miles y miles y cientos de miles de especies en toda la historia de la faz de la Tierra. Ninguna neurona por casualidad empezó a pensar como las nuestras, con una capacidad totalmente distinta. Millones de años tuvieron, 1 millón de años, 100 millones de años, 1.000 millones de años, y todas las especies eran todas, por decirlo de alguna manera, todos eran bobos. Ninguno podía mirar al cielo, ninguno podía siquiera pensar en hacerse una ropa o un abrigo, en inventar una rueda. Miles y miles de millones de años. Y esta especie aparece misteriosamente en el último segundo, por así decirlo, de la vida de este planeta. Puedes remontar la historia de los hombres a 400.000 años atrás, a 300.000, el número que a ti te agrada. Algunos dirán, pastor, supongamos que descubren que el hombre estuvo hace 1 millón de años. Pongamos, pero las demás especies tuvieron 11.999 millones de años. Y ninguna entonces se superó. Ninguna rompió la barrera del raciocinio que tiene el hombre, de la creatividad que tiene el hombre, de esa búsqueda de un ser superior. ¡Qué casualidad! La única especie supuestamente inteligente busca a su creador afuera de esta tierra. La única. Ninguna otra especie busca a su creador. Ninguna otra especie busca a alguien más. La única, y casualmente, porque deberíamos ser los tontos por buscar a nuestro creador en los cielos. Y los vivos deberían ser los animales, por decir esto, no se dan cuenta que no hay ningún creador, que todos somos producto de la casualidad. La única especie inteligente que surge en los más de 12.000 millones de años y que aparece en el último segundo. Nadie evolucionó en tantos miles y miles de millones de años. Y el hombre supuestamente evolucionó en 100.000, 200.000, 300.000 años, que es
prácticamente nada en comparación a toda la vida de esta tierra. Sin embargo, en el fondo de mi corazón estoy convencido de que esta especie, porque no lo pueden comprobar los científicos, no pueden dar explicación, que alguien me explique por qué fue la única especie que evolucionó, la única. No se han encontrado trabajo intelectual de ninguna otra especie, ni un dibujo, ni una flecha, no hay absolutamente nada. Dice la Escritura que cuando Dios pone al hombre, comienza una batalla tremenda y terrible. El hombre debería buscar a su Dios y estar en contacto con su Dios. Sin embargo, Satanás quería que el hombre se aleje para siempre de Dios. Poner una barrera, romper la comunicación. Así como están rotas las comunicaciones en muchos hogares y muchas familias, es el principio del fin. Se corta la comunicación y entonces vendrá el fin. Porque cuando se corta la comunicación real, comienza la comunicación irreal. Y uno comienza a especular sobre lo que el otro piensa. Uno comienza a especular sobre lo que el otro está esperando que me vaya mal, esperando que fracase. El otro no me ama, el otro me rechaza. Cuando se corta la comunicación, entonces comienzan las especulaciones. Y se pone una pared terrible para dividir, para separar para siempre. Satanás sabía esto. ¿Y sabes qué herramienta usó Satanás? Lo que vamos a predicar en esta noche. Satanás usó la herramienta. Hay una palabra que parece moderna y a la gente le gusta. Y los que estudian comunicación social dicen, esto es como un descubrimiento. La palabra desinformación. Cuando la gente habla de desinformación, parecería que han descubierto hoy los hombres y las sociedades que la desinformación es un arma terrible y tremenda para dominar a la gente. Con la desinformación tú dominas a las masas. Con la desinformación tú esclavizas a la gente. Con la desinformación tú le sacas dinero a la gente. Con la desinformación tú los empujas a un lado y puedes arriarlo al otro lado. Lo llevas a la sociedad a donde tú quieres. Y no necesitas pegarle látigos, sino darle mala información. Y la gente decide mal porque tiene mala información para decidir. Si hay alguien que está pensando entre abandonar a su familia, quitarse la vida, o vivir toda la vida en resignación porque no ama al marido o la familia que tiene, entonces esa persona está mal y va a terminar mal. No hay otra opción. ¿Qué opciones maneja una familia que está en crisis? Un matrimonio, un varón, una mujer. Las opciones que maneja es: me separo, acepto y resigno mi sentimiento, mi corazón, mi felicidad, y acepto que voy a morir así como una persona desdichada todo el resto de mi vida. Me suicido, me escapo. ¿Qué es lo que hago? Todas las opciones son malas. Porque la información que le han dado es, cuando tú te encuentras en esta situación, entonces las opciones que vas a tomar deben ser estas. Y son todas malas. ¿Qué decisión puede tomar esa mujer o ese varón? Son todas malas. O engaña a tu mujer. Todas son malas. Él mira el abanico de opciones y no hay ninguna buena. Entonces se equivoca porque está siendo víctima de la desinformación. Entonces Satanás sabía esto. Dice de repente que ellos estaban en el huerto y Satanás se acerca a la mujer y le dice: mira, ¿por qué no comes de ese árbol? ¿Por qué no haces esto? Y la mujer le dice: no, porque Dios nos dijo que podemos hacer cualquier cosa, menos esto. Es lo que la iglesia, hay gente que dice, en la iglesia todo te prohíbe, todo. La iglesia no prohíbe nada. Tú miras lo que te conviene. Y Dios te dice: mira, el pecado no te conviene. El odio no te conviene. La bronca no te conviene. La pereza no te conviene. Dios dice: puedes hacer todo lo demás. La avaricia no te conviene. Y hay gente piensa: Dios me prohíbe todo. Dios no te va a prohibir nada. Dios te muestra lo que te conviene y lo que no te conviene y te dice: no hagas lo que no te conviene a ti. Las jóvenes dicen: pero Dios no me prohíbe que vaya al baile y que disfrute la vida. Dios dice: una cosa te llevará a la otra y terminarás mal. Eso no te conviene. Entonces la serpiente astuta, desde el principio Satanás le dijo: no es así. Eso es mentira. No es que tú no puedes comer de ese árbol. Claro que puedes. Y si lo haces, en lugar de irte para peor, te irá para mejor. Así le dijo Satanás. ¿Qué te está diciendo Satanás en esta hora? Si pruebas droga,
En lugar de que tus padres te dicen que es mala la droga. Este mundo está patas para arriba, dando vueltas. Vamos a perseguir a los que venden drogas y a matar. ¿Sabes? Tú matas a un adicto o a un traficante, mejor dicho, o lo metes en la cárcel y detrás de él crecen y aparecen 20 más. Es como la famosa historia de la medusa, que le cortaban una cabeza y en su lugar crecían 20. Parece que cuanto más atacas por ese lado, más crece la adicción, más crece el tráfico. Y por donde hay que atacar es por la enseñanza a los jóvenes. Si no hay demanda, pues la oferta cesa. Si nuestros jóvenes no quieren consumir droga, los traficantes irán a buscar otra ciudad y otro país. O directamente buscarán otro mecanismo, otra forma de hacer dinero, ilegal o legal o lo que fuere para ello. Todos los proyectos que se están poniendo en marcha, todos los planes fracasan y están condenados al fracaso porque atacan al que vende. Y tú tienes que atacar al que consume. Tú tienes que educar al que consume. Tú tienes que convencerlo al que consume que hay una opción diferente. Cuando él quiera sentirse feliz, dice, ¿qué hago? El vicio, las mujeres, el alcohol, la droga, parece que esas son las únicas opciones para estar felices, para vivir bien. Satanás le dijo a la mujer, ¿sabes? Entonces Dios te mintió, porque no es así. Si tú haces esto que parece prohibido, te irá para bien, te irá mejor. Serás como Dios, le dijo. ¿Esto era verdad? Era mentira. Sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Y alguno dice, bueno, pero si ya sabía la diferencia entre el bien y el mal, ya sabía que eso estaba mal y todo lo demás estaba bien. Pero sin embargo, Satanás la engañó a la mujer, la desinformó. Mira, no tuvo que forzarla, no tuvo que decirle, come, come, ahora come, y agarrarla del cuello y meterle el fruto en la boca. Tuvo que mentirle nada más. Por eso dice la Escritura que Satanás es el padre de mentira. Yo no sé qué es lo que te está mintiendo el diablo en este momento. Que eres fea, que eres pobre, que nadie te va a querer, que no vas a poder terminar tus estudios porque no tienes las neuronas suficientes. ¿Qué es lo que te está diciendo Satanás? Que dejes tu servicio porque no eres útil, porque no le sirves bien a Dios, porque alguien puede hacerlo mejor que tú. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que tus hijos no te aman, que abandones tu familia, que encontrarás un marido mejor, una mujer mejor. ¿Qué es lo que te dice Satanás? El mismo truco vuelve a repetirse, es la desinformación. ¿Qué es lo que te dice el diablo? Que si vives 20 años más en la tierra con algún tratamiento, vas a ser más feliz. Vivas un año más o 10 o 50 años más o 50 años menos. El asunto es la plenitud con la que vivas, la intensidad con la que vivas, la expectativa con la que vivas. Como siendo un hombre, un mortal, caminando sobre la faz de la tierra, rodeado de debilidad, rodeado de todo lo que perece, puedas vencer y puedas traspasar al infinito. Satanás desinformó a la mujer. Le dijo, si quieres comerlo, cómelo, te va a ir para mejor. Y la mujer comió del fruto. Luego la mujer come del fruto y dijo, tiene razón, si no me pasó nada. El que consume hoy droga dice, no me pasó nada. Y yo no soy un adicto. Yo consumo una vez, de vez en cuando nada más, no soy un adicto. La mujer dijo, no me pasó nada. Aquel joven que sale una noche, está con una jovencita y dice, no me pasó nada. Yo no sé por qué tanto prohíben que podamos estar con una joven una noche apasionada. Hasta que luego, pasados los años, le dice el médico, lo que tú tienes, esa descompostura, esa enfermedad recurrente de aquí y de allá, es SIDA. Entonces el jovencito ahora se da cuenta que no le convenía. ¿Sabes cuántos jóvenes hoy son portadores de SIDA? Mujeres. Y hay mujeres que salen a contagiar a hombres en las noches para pagar y de alguna manera como devolver lo que a ellas les hicieron. Y si tú tienes mala información, decides mal. La mujer fue y le dijo a Adán, le dijo a Eva, ¿sabes? Comí del fruto y no me pasó nada. La serpiente me dijo que no me iba a pasar nada y no me pasó nada. Dios me dijo que iba a morir. Y la serpiente me dijo, mentira, no vas a morir, seguirás viviendo igual. Yo te pregunto en esta hora, ¿a dónde está Adán y dónde está Eva? Murieron.
La muerte no fue instantánea, no era un fruto, algunos dicen el fruto es la manzana, indistintamente del fruto que fuere. El asunto era aprender a seguir las órdenes de tu padre. Hay veces que tú tienes que obedecer, tal vez no ves el motivo para obedecer. En un ejército, el capitán le dice, usted se queda parado ahí hasta las 3 de la madrugada. Y el soldado se para. No pregunta, oiga capitán, ¿y qué tengo que cuidar? ¿Habrá una invasión? ¿Cómo es esto? ¿Tengo que disparar? ¿Es que estamos en un simulacro? ¿Tú piensas que el soldado le osa preguntarle algo al capitán? ¿O al teniente? ¿O al sargento? El soldado simplemente obedece. Y si le dicen, ahí te debes quedar parado, ahí se queda parado. Aprende a obedecer. Dios dice, aprende a obedecer porque hay momentos en que tú no entenderás qué es lo que te conviene, porque irás madurando en el proceso de esta vida. Yo te enseñaré qué es lo que te conviene. Si tú puedes obedecer, te irá bien. Si tú puedes confiar en mí, te irá para mejor. Dios le dijo, morirán. Hijitos, si ustedes desobedecen, morirán. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Es un regalo del cielo. La serpiente les desinformó, les dio una información falsa. Eso es desinformación. Una información falsa, confundirle. Adán entonces tomó también la misma decisión. Desinformado él, engañado su mujer, engañado él. Los dos comieron del fruto y luego vinieron las consecuencias. La primera consecuencia fue que salieron de un lugar de bendición. Y Dios le dijo, antes comías gratis y vivías gratis. Ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes, le dijo a la mujer, estaba establecido que tú tengas a tus hijos sin dolores. Por lo cual, a partir de ahora, darás a luz con dolor tus preñeces. Maldita será la tierra por amor de ustedes. En lugar de maldecir Dios a la humanidad, maldijo a la tierra. Por eso tú encuentras que hay especies que actúan mal, que se destruyen unas a otras, porque el mundo cayó en una maldición. La Biblia dice que este mundo gime con dolores de parto porque va a dar a luz un mundo nuevo, distinto. No este está bajo una maldición. Lo que tú ves no es lo que Dios creó. Es lo malo, la sombra de lo que Dios creó. Lo que Dios creó bajo maldición. Y así todo. Si te fascina esta maldición en la que vivimos, imagínate qué habrá sido aquella gran bendición. ¿Cuánta gente fue a la selva a contemplar, a sacar fotografías de los animales y demás y terminó comido por ellos? ¿Cuánta gente fue a la montaña y terminó con un virus o un insecto que le picó y muerto? ¿O tuvo un accidente grave? ¿Cuánta gente que fue a disfrutar de un río y el río se lo terminó tragando? Esta creación, dice la Escritura, está bajo maldición. Y allí comienza una batalla tremenda. Satanás entonces sabe que es la arma más eficaz. No obligarle al hombre, no forzar al hombre, sino confundirlo, que el hombre solo vaya, que solo se acerque el hombre a su propia destrucción. Dice la Escritura entonces que el hombre tuvo que conocer esta parte de la tierra. Y finalmente, un día envejeció y murió. ¿Quién tuvo razón? ¿La serpiente o Dios? Cuando eran viejos, cuando sentían dolores, dijeron, tal vez Dios tenía razón. Nos estamos muriendo. Se acerca nuestro fin. Y la serpiente había vencido. Pues esta historia refleja cómo Satanás, otra vez, a punto de entrar a una bendición. Porque el pueblo dice que había hecho todo el esfuerzo, como en nuestras vidas hemos hecho gran esfuerzo para superar los diferentes obstáculos. Jóvenes que han nacido sin sus padres, criados por sus tíos o abuelos, en algunos casos criados en orfelinatos o en la calle. Jóvenes que han superado la pérdida de seres queridos, de sus padres, que han superado la gran pobreza que tenían cuando eran niños. Jóvenes que han superado diferentes obstáculos y ahora están entrando, creciendo y madurando y a punto de entrar a una bendición. Pero pueden entrar a una bendición o pueden entrar a una cárcel terrible y una gran maldición. Dice la Escritura que el pueblo finalmente logra escapar de Egipto y atraviesan todo el desierto, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Finalmente estaban a las puertas de la tierra prometida. Tu tierra prometida, dice la Escritura, que es un lugar espiritual.
un lugar donde tus sueños se cumplen, un lugar donde las bendiciones vienen sin gran esfuerzo. Tú te esfuerzas, claro, pero Dios respalda tu esfuerzo, donde los milagros ocurren, donde lo imposible se hace posible, un lugar de ensueño. Esto era tierra prometida. Dice la Escritura entonces que el pueblo estaba a las puertas de la tierra prometida y tuvieron temor de entrar así de buenas a primeras, y dijeron: vamos a enviar jóvenes, un joven por cada tribu, para que ellos vayan y recorran la tierra durante 40 días y 40 noches, y luego vuelvan y nos cuenten qué es lo que ellos vieron, para saber cómo entraremos a poseer nuestra bendición. La Escritura dice que estos jóvenes se fueron y durante 40 días recorrieron la tierra prometida mientras el pueblo estaba en el desierto. Finalmente vuelven, y esto ocurre en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 26. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Esta alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. Otra batalla tremenda. Todavía el pueblo no había entrado a tierra prometida. Estaban al borde de la bendición. Tú estás tal vez en el límite de la bendición, a un paso nada más, y estás con una juventud floreciente, habiendo tenido temor de Dios durante tantos años, y estás a punto de echar todo por la borda. ¿Por qué? Porque algo te está diciendo que no vale la pena seguir a Dios, que Dios no existe, que tus días se van a acabar y tú no vas a poder disfrutar de la vida. Pues yo te pregunto: ¿qué es disfrutar de la vida? ¿Qué es disfrutar de la vida? Salir con un joven, con otro, y que todos te rompan el corazón, y morir como una mujer desdichada, habiendo entregado tu corazón y tu amor a cuantas personas se te cruzó en el camino, y ellos no lo valoraron y lo tiraron por el piso. Eso es disfrutar de la vida. Consumir droga y estar adicto a ella. ¿Qué es disfrutar de la vida? ¿Qué es lo que la gente piensa que es disfrutar de la vida? Ser un esclavo del alcohol, ser un esclavo de la violencia, juntarse con jóvenes para ir a golpear a otros. ¿Qué es lo que tú ganas? Tomar un arma y salir a intimidar a otros. Eso es muy difícil hacerlo, pues en esta noche cualquiera puede ir y conseguir un arma por unos pocos pesos y salir a intimidar a cualquiera con un arma. ¿Qué de grande es tu actitud? ¿Qué de noble? ¿Cuánto premio podemos darte por eso? El pueblo ciertamente estaba cerca de la bendición. Tal vez tú estás cerca de la bendición. Tienes una familia, tienes hijos, y estás por perderlo todo, o por retenerlo para siempre. Si tienes las herramientas, si tienes una información correcta, y esta palabra es una información para ti, saber que hay otro camino, saber que hay otra forma, saber que hay otra manera, saber que se puede de la mano de Dios, saber que la gente puede cambiar,
Algunos dicen la gente no cambia, la gente puede cambiar. Si la gente no cambiase, yo no estaría aquí en este lugar. ¿Para qué hablarle a alguien que no va a cambiar? Cierto joven hace unos días me detuvo y me dice: pastor, quiero hablar con usted, yo soy de tal lugar. Y sabe, cuando yo iba a salir a las noches a hacer mis maldades, salía decidido. Pero un día escuché la palabra y después dije: tal vez hay un Dios que me va a juzgar por lo que hago. Y dijo, entonces cada vez que iba a salir, buscaba de sintonizar la radio y sabía que lo iba a escuchar usted. Y decía: voy a escuchar la radio, según lo que escuche, voy a salir a hacer mis maldades o no. Voy a ver qué me dice la palabra. Él decía: yo no conocía a Dios, pero era él como si fuese un agorero para él. A ver qué augurio él se le daba a él a través de la escritura. Él decía: según lo que escuche, saldré a hacer cosas malas o no. Y dice: ¿sabe qué, pastor? En el tiempo que empecé a escuchar la palabra, ya estaba listo para ir a hacer mis maldades, las cosas terribles que hacía. Pero a medida que escuchaba la palabra, es como que me atrapaba, me cautivaba. La única opción que tenía a la noche era salir y hacer cosas malas. De repente, la palabra terminó siendo otra opción para él. Y ahora podía elegir. Antes no podía elegir. Antes era ir a robar, ir a adulterar, ir a golpear a alguien, ir a hacer cualquier maldad en la noche. Ahora, entre tantas opciones, era escuchar la palabra y ver qué le decía la palabra. Si la palabra lo animaba, si la palabra le llegaba al corazón, o si salía a buscar algo más. Pues, me dice: pastor, era tanto el gozo, tanta la alegría, tanta la satisfacción que recibía de parte de la palabra de Dios, que al final no salía nada, y así una noche, otra noche, hasta que terminé aceptando a Cristo en mi corazón. Y ahora le sirvo, y ahora predico la palabra. Aleluya, y aleluya. Claro que sí. Pero cuando tú tienes mala información, tú decides mal. El pueblo iba a ganarlo todo, a entrar a la tierra de bendición. Pero vinieron, imagínate, tú te juntas con tus amigos y le dices: ¿y a ustedes qué les parece? Por ahí pienso que drogarse es malo. Y ellos dicen: no, yo me drogué y no pasó nada. Mi tío se droga toda la vida y no se murió todavía. Y otros dicen: bueno, yo tengo mis vicios. Y como que la mayoría prevalece. 12 jóvenes fueron enviados, uno a otro. Decían: es un error querer entrar a ese lugar, es un error. Nunca podemos entrar a ese lugar. Nos van a tragar, nos van a devorar, nos van a destruir. Hay ciudades fortificadas, son razas de gigantes. No podremos. Le tocaba el turno al otro. Sí, es imposible. La tecnología que maneja esa gente. Hablaba a otro. No, nosotros no tenemos chance. Y así, uno a uno. 6, 7, 8, 9, 10 jóvenes, todos diciendo lo mismo. Hay frutos. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Ahí estuvo bien Dios, ahí no nos mintió. Porque dice aquí, mira, dice el capítulo 13, en el versículo 17, 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron frutos maravillosos. Ni en Egipto habían visto los frutos que estaban viendo en tierra prometida. Dijeron: es cierto, hay cosas maravillosas, pero no son para nosotros. Nunca podremos poseerlas. Y tal vez tú escuchas y dices: eso de la Biblia es para gente buena. Yo soy un malo. Yo soy una persona débil. Yo no puedo escapar del pecado, pastor. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos robots? ¿Somos otra especie? Somos igual que tú. Pero ellos dijeron: nunca podremos. Sí es cierto, dice que ahí fluye la leche y la miel. Hay gran abundancia para todos. Ahí Dios no nos mintió. Pero en lo otro que dijo Dios, que vamos a poseer la tierra, eso no es así. Entonces, de una u otra manera, la historia vuelve a repetirse. Satanás le dijo: miren, algo de lo que le dijo Dios puede ser verdad, pero respecto a esto del fruto, no nada que ver ese asunto. Ustedes no van a morir. Y así comenzó la desinformación, darles una información falsa. Y algunos dirán: bueno, pero pastor, a ver, ¿cuál es la información verdadera? No existe la objetividad. Cuando yo estudiaba periodismo, lo primero que nos hablaban era de la objetividad. Y después de hablar y leer ciertos autores
y ciertas teorías decían, bueno, realmente existe la objetividad que una persona pueda solo informar y no poner parte de su pensamiento en la información, o que un medio de comunicación solo informe como boletines de prensa, sin querer dirigir a la gente a que piense, sin querer convencer a la gente de algo. A la gente le gusta la sangre. Entonces, existen muchas revistas que dicen un descuartizado por allí, otro que lo atropelló un camión, y la gente mira. Y en lugar de mostrarle las partes buenas de una sociedad, lo bueno, un joven que estudia, un joven que se superó, un joven que ha terminado su carrera con 13, 14, 15 años, una familia que vivían en la extrema pobreza, más ahora viven una vida digna, esas noticias no les importa, porque han acostumbrado a la gente con las noticias basura. Entonces, para que la gente compre esos periódicos, o esas revistas, o escuche esos medios, tiene que todo es accidente, todo es muerte, todo es mala noticia, todo es mala noticia. ¿Alguna vez vino alguien a preguntar si realmente aquí en este lugar alguien cambió de vida? ¿Vino algún periódico a decir, escuché que en este lugar había alguien que era adicto por 17 años? Nos gustaría hacer una nota para animar a otros adictos a que cambien, sea con Dios o sin Dios, o en una organización, en una chacra, en donde sea, con alguna nueva técnica, algún nuevo método, como fuere, pero que la gente escuche algo bueno para animarles. No, jamás, en todos los años de ministerio, nunca un medio de comunicación estuvo interesado en ver cómo aquella mujer que se prostituía durante 20 años ya no se prostituye más. Contar su historia, ¿sabe las historias que tenemos para contar? Cantidades de historias. Pero sin embargo los medios desinforman a la gente. ¿Cómo podrían haber venido estos hombres? Habían visto gente alta, gigantes, eran hombres de 2 metros 10, 2 metros 20, serían como un jugador de básquet. Y para ellos era un gigante, 2 metros 30, era un gigante, con una altura promedio de 1 metro 70, eran casi 50 o 60 centímetros de más todo el porte de sus músculos, de su fuerza, de sus brazos, en una época en que todo el hombre lo hacía a fuerza, desarrollaba más su cuerpo y menos su intelecto. ¿Qué podrían haber dicho? Podrían haber dicho lo siguiente: ¿saben? Hay leche y miel, gran abundancia, pero también la gente es muy fuerte. Tal vez deberíamos pensar bien en una estrategia, o directamente no decir absolutamente nada. Pero sin embargo ellos dicen, nos parecíamos como langostas, y así a los ojos de ellos también parecíamos como langostas. No tendremos oportunidad. Ellos no informaron, ellos desinformaron. Un mismo hecho, 10 personas lo vieron de una manera y 2 lo vieron de otra manera. Dice que entre que hablaban, Caleb irrumpió y dijo, subamos, los venceremos, podremos más que ellos. ¿Y en qué se atenía Caleb? No era que había gigantes, no era que había ciudades fortificadas, pero él decía, pero nada es imposible. Además, si tenemos a Dios. Estos hombres habían caído en un desánimo terrible. Mira en el capítulo 14, a partir del versículo 1 dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todo el pueblo lloró. Continuó diciendo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, se querían morir. Tal vez así tú te sientes en esta hora, y tú dices, ¿para qué existo? ¿Para qué viví? Mejor hubiese sido no existir en la faz de la tierra, porque todo me sale mal, porque ando de fracaso en fracaso, porque nunca mi vida va a cambiar. ¿Quién dijo que nunca tu vida va a cambiar? ¿Quién es el que dijo eso? Aquel que vio gigantes, aquel que vio ciudades amuralladas, aquel que vio muchos pueblos poseer una tierra que te pertenece a ti. ¿Quién es el que dijo? Es que, pastor, yo prendo la televisión, escucho la radio, y yo sé que el que nace pobre muere pobre, y yo sé que la persona adicta nunca sale de la adicción, y yo sé que este mundo está todo podrido. Pero ¿por qué no escuchas en esta hora una buena noticia? Alguna gente dice, la palabra evangelio, no sé qué significa, como si fuese una mala palabra. Ellos pueden repetir cualquier palabra, pero escuchan evangelio y de repente miran como diciendo, oh, es un sarnoso. ¿Sabe lo que significa evangelio? Evangelio significa
buenas noticias. Eso significa buenas noticias para ti. Tu vida va a cambiar. Las cosas van a mejorar de la mano de Dios. No importa cuán imposible parezca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la Escritura que el pueblo lloró, pidió morir. En el verso 3 del capítulo 14 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Sabes lo que dice el versículo 4? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Terrible. Lo que no habían hecho las serpientes ardientes, porque dice que en el desierto les picaron serpientes y muchos murieron. Lo que no había hecho aquel fenómeno donde la tierra se sacudió y se abrió un agujero y tragó a Datán, a Abirán y a mucha gente rebelde. Lo que no había hecho el hambre, cuando ellos lloraban pidiendo comida y Dios les envió maná. Lo que no había hecho el llanto y la necesidad de comer carne porque estaban cansados de comer maná y Dios les envió codornices. Todo lo que no había hecho aquel lago donde ellos bebieron agua y se dieron cuenta que estaba envenenada el agua. Lo que no habían hecho los egipcios, lo había hecho la desinformación. 10 jóvenes de 12 que le dijeron: es imposible, nunca podremos entrar a ese lugar, jamás. Entonces dijeron: designemos un hombre y que nos vuelva otra vez a Egipto. Mejor hubiese sido morir ahí. ¿Sabes? En la década del 30 un hombre cierto día tuvo una idea. Este hombre tuvo una idea rara, pero era una idea nueva, entonces dijo: vamos a hacerla. Hacía programas de radio y dijo: vamos a leer una novela que se llamaba La Invasión. Era la invasión de los mundos, la guerra de los mundos. Entonces, en una radio comenzó a hacer un programa, pero un programa distinto a lo que se había hecho hasta ese entonces. Quiero que te sitúes en el contexto. Esto ocurrió en Estados Unidos en la década del 30. En la década del 30 hubo una gran depresión económica, que mucha gente perdió los hogares y miles y millones de personas vivían literalmente en la calle, como mendigos. La depresión del 30 es recordada. Cualquier persona que estudie economía, política, ciencias sociales, lo que fuera que estudie, seguramente habrá leído acerca de la gran depresión del 30. Una depresión económica como nunca antes existió. De repente la gente que supuestamente tenía dinero lo perdió todo. Las empresas cerraron, los negocios cerraron, la gente perdió sus casas, no había alimentos, no había absolutamente nada. En medio de ese contexto, alguien hace un programa de radio, toma una novela que alguien había escrito hace muchos años que se llamaba La Guerra de los Mundos, y dice, entre que hablaban, dice: vamos a dar una noticia, dice él. Esta noticia él había dicho que iban a hacer un programa y que todo el programa que iban a hacer era ficción, pero después entre la música, una propaganda y otra cosa, la gente se olvidó y hubo muchos que ni atentos estaban. Ahora dice: vamos a dar una noticia de último momento. Estamos reportando que han descendido del cielo, han visto en el cielo descender luces y otras personas son testigos de que han visto seres extraños y que se están moviendo en tal región. Y así comenzó. Una compañía de teatro que él tenía le ayudó a desarrollar toda la historia. Fue tal el pánico que la gente empezó a correr. Eran millones de personas, huían. Las gasolineras estaban atestadas de gente con heridas, gente tratando de escapar, las autopistas. La gente no sabía cómo hacer para huir, otros vendían sus cosas para huir. Cuando este hombre terminó su programa y dijo que por los llamados, porque la policía, los números de urgencia, tienen en cuenta que en ese momento la radio era el único medio masivo de aquel entonces. La gente no tenía internet para corroborar la información, no tenían televisión para ver si era cierto o no. Si en la radio decían, es como que estén mirando hoy en tu casa, encerrado, y de repente digan que han visto un plato volador o monstruos o el abominable hombre de las nieves que lo han encontrado. Cambias de canal y sigues viendo al mismo hombre y cambias de canal, y de los 20 o 50 o 100 canales que tiene tu televisor, en todos los canales dicen lo mismo. Tú te lo crees porque tú dices: pero si lo está diciendo la televisión y todos los canales, y ves en internet lo mismo, y tú dices: es cierto. La gente entró en un pánico terrible desde allí. Siempre todos los estudiantes de comunicación tienen que ver esta historia, no solamente que inició un género distinto, sino que
a través de esta historia se vio el impacto que tienen los medios de comunicación en las masas. La desinformación existió desde el principio, existió antes y existe ahora. ¿Cuál es el objetivo? Manejar a la gente. Los medios de comunicación, aquella gente dice, no, yo leí en el noticiero y es una agencia periodística. Esa gente vive de eso, vive de la noticia, vive de que tú los mires, de que la noticia te impacte. Si la noticia no te impacta, ellos no comen. Los medios de comunicación son empresas. No es un boletín informativo al servicio de la comunidad. Cada uno tiene sus intereses, hasta los del gobierno. Tú pones un canal del gobierno y todo el día hablan de que el gobierno es bueno, bonito y excelente. Y tú escuchas otro medio de comunicación y te dice lo contrario. Todos tienen sus intereses y quieren programarte. Para programar una computadora, tú le instalas un sistema operativo. Yo trabajé durante muchos años de esto. Hay varias formas de instalar un sistema operativo y hay diferentes sistemas operativos también. Pero una de las formas más fáciles era poner el pendrive o el CD o lo que fuere, o incluso se podía traspasar un sistema para otra computadora con similares características. El asunto es que tú le pones un sistema operativo y la computadora va a hacer ahora lo que tú quieras que haga, conforme a la programación que le has puesto. Tu mente puede ser programada, pero no necesitan ponerte un pendrive para que tú pienses que drogarse es bueno o que adulterar es bueno. Si no necesitan que tú leas en el diario todos los días historias, comentarios, consejos, dice consejo de la sexóloga. Yo no sé, en otros tiempos se decía degenerado esa palabra, ¿no? Ahora le ponen otras palabras. Y de esta forma te programan. Y tú vas a consumir lo que ellos quieren que tú consumas. Y tú vas a pensar lo que ellos quieren que tú pienses. La palabra de Dios te muestra otra salida, una opción, un camino. Hay muchos caminos en esta vida. Mas el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor quiere darte la información veraz, verdadera, con la cual podrás tomar decisiones sabias. Si nadie me hubiese predicado el mensaje a mí, sabe Dios dónde estaría. No porque sea una persona que busque lo malo, sino porque simplemente no me dan opciones. Todas las que voy a tomar son todas malas. Son todos malos. Todos los caminos, dicen por allí, todos los caminos conducen a Roma. Era un viejo adagio, un viejo dicho. Era cierto porque ciertamente Roma era una capital muy importante y no importaba de dónde tú estés, los romanos tenían un sistema de carreteras impresionante. Tú podías andar por Turquía y de repente decían, esta es la vía a Roma. Tienes que seguir esto y recorrerás 2000 kilómetros y llegarás a Roma. Tú estabas por otro lado en Europa y decían, esta es la vía tanto. A Roma, 800 kilómetros. Eso se hacía en carreta, podías tardar semanas, meses. O a caballo o de a pie. Todos los caminos confluían en Roma, que era la ciudad que dominaba el mundo. Aún se sigue diciendo lo mismo, todos los caminos conducen a Roma. Claro, ¿sabes lo que significaba Roma? En Roma se exaltaba el adulterio, la fornicación, las orgías, los excesos, los vicios, el pecado. Ponían a los hombres a luchar contra bestias y se divertían viendo cómo los leones comían a los hombres o a los esclavos. Eso era Roma. Todos los caminos, es cierto. Todos los caminos en esta vida conducen a un solo lugar. Es el pecado, la perdición. Y no hay forma de tomar otro camino. Por eso viene la palabra y te dice, este es otro camino. Es un camino que te conduce a la eternidad, al gozo, a la paz, a la fuerza, a la esperanza, a la victoria. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad. El Señor dijo, la verdad los hará libres. Si tú conoces la palabra, entonces ahora eres libre de pensar distinto. Y puedes medir las circunstancias de otra manera. Cuando se iba a invadir Irak, los Estados Unidos dieron información a las cadenas internacionales como CNN y tantas otras cadenas, que dicho sea de paso, CNN tuvo un contrato con el gobierno y ellos pudieron transmitir aún desde el campo de batalla. Iban con sus cámaras diciendo, hemos matado a tantos enemigos. Era la única cadena que podía transmitir en vivo. Parecía
un juego electrónico. Pasaban los tanques y la arena y los vientos y los cadáveres y veían cómo disparaban de sus armas y sus misiles y demás. Pero sin embargo, era todo un plan para desinformar. Hubo un supuesto desembarco de marines en Irak. Todos los iraquíes salieron a buscar a los marines, a ver dónde habían desembarcado. Era todo mentira. Habían pasado esta información a los medios de comunicación, pero era una mentira. Todos los días hay información que es para confundirte, para tapar toda la corrupción que tienen los gobiernos. Entonces te dan otra información y de repente dicen, hemos descubierto a los Reyes Magos. Y tú miras diciendo, hemos descubierto al abominable hombre de las nieves. Y la gente mira y de repente ellos se siguen llenando los bolsillos y siguen comprando la tierra y sacándote tu nación. Mientras tú miras a ver si han descubierto al ratón Pérez. Te desinforman para dominarte. Satanás hace lo mismo, nos desinforma para dominarnos. Una vez que estamos en el pecado y en los vicios, ¿cómo podemos llegar a la presencia de Dios? Caemos en depresión, nos sentimos frustrados. La mujer que hizo un aborto dice, nunca Dios me va a perdonar lo que yo hice. Vive en tristeza, en soledad. Admite todo daño que sufre su vida y todo castigo. ¿Y sabes qué piensa? Me lo merezco. Por eso sufrí la vida, porque fui mala. Porque le hice mal a mucha gente y me lo merezco lo que estoy viviendo. La Biblia dice, por más que haya sido malo, tú no te lo mereces. El Señor cargó en Cristo, dice la palabra, el pecado de todos nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nadie se lo merece en esta vida, seguir sufriendo. Nadie se lo merece. Eso es lo que te hace creer tu mente, porque dices, yo le hice tanto mal a otros, que me lo merezco lo que vivo. Satanás usó a estos 10 jóvenes para mentirle al pueblo. El pueblo lloró, claro. Si tú escuchas a miles de personas, prendes un canal de televisión y otro, y dicen, los cristianos son todos fanáticos y locos. Tú piensas, dices, sí, son todos fanáticos y locos. Porque te convencen, porque son muchos los que hablan y las voces de los que hablan a favor son 2 o 3 nada más. Algunos dicen que la revolución verdadera no será transmitida por la televisión. Cuando existe una gran revolución, los canales no lo van a transmitir porque los canales son empresas que ganan millones de dólares. Esas empresas tienen inversores que tienen intereses en un país y en otro y en otro, y así. Cuando ocurra algo a favor de la gente, los canales mirarán para otro lado. No, se ocurrió en la historia muchas veces. Yo era apenas un niño con 13 años, 13, 14 años, cuando ocurrió la guerra de Malvinas. Estábamos en el punto más cercano de Malvinas, como lo estamos ahora. Es el punto del continente más cercano, con las islas. Algunos decían que los aviones salían de otra ciudad, que venían del norte, del sur. Los aviones salían de aquí. Nosotros un día en el colegio miramos cómo un avión tuvo que lanzar una bomba enfrente del pasado, la ría que teníamos. Retumbó todo el edificio porque venía averiado o no podía aterrizar en esas condiciones. Estábamos en plena guerra. De repente mis padres trataban de buscar la radio y todas las radios que escuchaba mi padre eran radios de Argentina. ¿Saben lo que todas las radios decían? Que íbamos ganando la guerra. Que los ingleses tenían un miedo terrible. Que habíamos hundido no sé cuántas naves. Y que realmente estábamos próximos a que ellos abandonen la guerra. Pero nosotros buscábamos en el día de una radio antigua. Seguíamos buscando y agarrábamos una radio de Uruguay. Y en la radio de Uruguay decían, murieron tantos miles de soldados. Los ingleses capturaron el puerto. Los ingleses desembarcaron en tal lugar. De repente, yo, aún cuando era pequeño, me empecé a preocupar. Porque era pequeño, pero no era tonto. Y cierta noche, los tanques pasaron por la calle de mi casa a buscar a ingleses que habían desembarcado a pocos kilómetros de nuestra ciudad.
Y el gobierno militar desinformaba a la gente. Todos creían que íbamos ganando. Nosotros escuchábamos una radio de otro país y sabíamos que el asunto estaba muy mal. ¿Cómo Satanás se las vuelve a ingeniar para desinformarnos, para mentirnos? Los jóvenes dijeron, no vamos a poseer nunca ese lugar, porque son muchas las adversidades y nosotros no podremos, es imposible. Dos jóvenes, Josué y Caleb, dijeron, es cierto que son hombres altos, es cierto que hay murallas, pero nosotros tenemos al Dios poderoso y en el nombre de nuestro Dios los vamos a comer como pan. Dios nos ayudará. El joven dice, pastor, pero yo estoy viviendo en una depresión terrible, tomo pastillas, ansiolíticos. Hace 10 años que estoy tomando estas pastillas. Así se acercó una mujer a una de nuestras cruzadas, consumía pastillas como caramelos. Era la única forma de sostener el día a día, para dormir, para levantarse, para olvidar sus penas, la pérdida de sus seres queridos. Tomaba pastillas, era la única forma que encontraba de sobrevivir. Porque cuando llegó al médico, el médico le dijo, mira, tienes un cuadro así, así, así. El cuadro era terrible, obviamente. Y ella dijo, ¿y qué hago? Intenta olvidarlo, intenta distraerte. Ya intenté todo. Y tómate estas pastillas. Y esta para la ansiedad, y esta para dormir, y esta para levantarte, y esta para la depresión. Esta mujer abría su cartera y era como una pequeña farmacia. Es que todas las opciones que le dio la vida eran todas malas. No hubo una opción buena. Pero un día, de casualidad, buscando qué escuchar, escuchó la radio. Y en la radio escuchó una opción que nunca nadie le había dado. El poder de Dios, el milagro, un cambio de vida, una vida distinta, la posibilidad de entrar a tierra de bendición, de vencer a los gigantes que ella nunca pudo vencer. Así comenzó a sintonizar la radio, asistió a una de las cruzadas, pidió oración y al poco tiempo esta mujer escribió diciendo, no tomo más pastillas, mi vida ha cambiado, duermo como una criatura, me levanto con gozo, con ánimo, con alegría, he vuelto a vivir. ¡Aleluya! Así como esta vida. En esta vida estamos llenos de desinformación. En la vida espiritual no escapamos a esta realidad. Todo lo que tú ves a tu alrededor, el mundo es como la gente dice que es, no como realmente es. La ciudad en la que tú vives, la vida que tú tienes, es lo que la gente te dice que debe ser tu vida. Pero Dios dice, tu vida va a ser una vida de bendición. Tu vida será una vida poderosa. Tú vencerás. Es que mi madre nunca venció, mi madre fue alcohólica, mi padre, no importa lo que ellos fueron. Tú vencerás, dice Dios, si crees en mí. El que cree en mí, dice Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esa es la verdad. Lo demás es mala información. Y con mala información se toman malas decisiones. ¿Sabes? Hubo una gran empresa que le comenzó a decir a sus clientes, un gran banco que le comenzó a decir a sus clientes que debían invertir en tales acciones. Sus clientes no eran millonarios o multimillonarios de otros países, simplemente era gente con pocos ahorros de su retiro, de su jubilación, que querían ponerlos a producir, entre tanto que los guardaban para el futuro, que produzcan. Entonces, mayoritariamente era la gente con poca información, la que creció en su banco y puso todos los ahorros en aquellas acciones. Finalmente explotó una burbuja. No fue la burbuja de las .com, como se les llamó hace un tiempo, de esas empresas de internet que decían que valían miles y miles de millones de dólares y no valían nada, era toda una mentira. La gente lo creyó. En esta oportunidad explotó la burbuja inmobiliaria. La gente decía que tenía una casa que valía 1 millón cuando en realidad no valía ni la mitad. Los bancos que dijeron, toda esta gente que compra y compra, hay un boom inmobiliario, la gente compra y te va a pagar, mentira. La gente compraba, pero no tenía forma de pagar. La gente perdió su inversión, los precios de las casas se desplomaron terriblemente, los inversionistas perdieron la gran mayoría de sus ahorros y todo por una información falsa. Hubo un gran juicio y mucha gente cayó en la cárcel y hasta algunos, en lugar de ir a la cárcel, se quitaron la vida. Hay unas películas acerca de esto.
Esto fue una realidad, hace muy pocos años ocurrió. Con mala información se toman malas decisiones. La desinformación. Mira, cada vez que tú prendas la televisión y escuches una noticia, primero cree que es mentira. Y si tal vez es verdad, pregúntate por qué me están dando esta información y no me da otra. ¿Por qué me repiten esta información y no me repiten otras iguales o más importantes? ¿Por qué? Porque ellos piensan que yo soy una mercadería, una persona necia que va a ir a votar a lo que ellos crean. Tú tienes que informarte quiénes son tus candidatos y vota al que tú creas que es mejor, al que tenga mejores propuestas, no al que tú veas propagandas por todas partes. Eso haría un animalito que le dicen, toma esta bebida, y cuando entra dice, dame esa bebida. Como un animalito, no piensa ver qué es lo que le gusta, sino qué es lo que le dijeron que tiene que tomar. A los jóvenes le dicen qué es lo que tienen que vestirse, qué marcas son las buenas y qué marcas son las malas. Te desinforman. Déjame darte una noticia. Hay veces que también hay pastores que te desinforman, porque te hablan de un evangelio de fracaso, te hablan de una palabra de Dios de pobreza, te hablan de una palabra de Dios en el cual tú tienes que ser una oveja y aguantar todo lo que venga. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los hijos del Señor irán adelante y no atrás. Los hijos de Dios serán cabeza y no cola. Los hijos de Dios estarán arriba y no abajo. Así que si tú estás en pobreza, en necesidad, si tú estás atravesando dificultades, pronto Dios te levantará y te llevará donde realmente debes estar. En lugares celestiales, dice la Escritura, juntamente con Cristo Jesús. ¡En victoria! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Algunos dirán, pastor, pero a veces podemos pasar derrota. Claro que sí. A veces podemos estar pobres. Claro que sí. A veces podemos estar enfermos. También. Pero sabemos que el final del camino es la bendición. No nos conformamos en la adversidad. No decimos, esto es lo que me toca y voy a sufrir. No, decimos, todos los caminos conducen a Roma. Pero yo no voy a Roma. Yo voy a la santa ciudad de Dios. Yo voy al paraíso. Yo voy a un lugar mejor. Yo voy a un cambio de vida. Los demás no podrán hacerlo. Pero con Dios todo es posible. Si tú te animas a creer en esta hora, saldrás de un cristianismo pequeño, conformista, y entrarás a un cristianismo de poder, de prosperidad. Tus hijos, algunos dirán, pastor, pero yo ya soy viejo, no podré ser próspero. Tal vez tus hijos lo sean, tus nietos. ¿Qué información le estás dando tú a tus hijos? ¿También los estás desinformando? La madre que dice, no, cásate y verás, le dice. Y entonces los hijos dicen, mi mamá también lo decía, cásate y verás. Y aquí, ahora me di cuenta que mi mamá tenía razón. Tu madre te desinformó. Con la tristeza, con las quejas, con la frustración. Entonces engendramos hijos frustrados. Jóvenes que no se animan a seguir estudiando porque dicen, no se puede. Es imposible, mi padre no estudió y vivió bien y construyó su casita, dice. Pero tal vez podría haber sido un empresario, bendecir a su familia o bendecir a otras personas. Tenía las formas, tenía con qué, pero se conformó. ¿Qué información le darás a ellos? Que el que cae en la droga nunca más saldrá, que cuando tienes problemas familiares, las separaciones es el mejor remedio, que cuando estás enfermo tienes que ir a los brujos, hacerte tirar el cuerito, tirar sal porque te va mal, dice, ay, con el aceite voy a salir a la puerta y la gente tira aceite y hace cruz de sal. Hace un tiempo cuando llegó al negocio, a uno de mis negocios, el encargado me dice, mira, nos tiraron aceite, dice. Se ve que alguien está enojado y nos quiere hacer brujería. Yo me reí. No importa cuánto aceite la gente tire, no importa cuántas maldiciones vengan, tú caminas con Dios y las cosas van a mejorar. Tal vez tomará un tiempo, ¿sí? Puede ser que tome un tiempo, tal vez habrá una lucha, puede ser, pero llegarás a la victoria, dice Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura. No vencedores, más, dice Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración de fe en esta hora. Sé que hay personas escuchando este mensaje que dicen, pastor, ahora me doy cuenta de muchas cosas. Mis amigas me desinformaron. Me dijeron que si no hacía esto iba a ser una tonta, que tenía que ir para allá o para acá. Ahora me doy cuenta que la palabra de Dios me trae la bendición verdadera.
Toda aquella persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, donde quiera que te encuentres, escuchas este mensaje en tu trabajo, en tu cuarto, en tu oficina, en la fábrica, en el tren, en el subterráneo, donde puede. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a distinguir las verdades de las mentiras. Ayúdame a estar verdaderamente informado por la verdad y por tu palabra y por tu bendición. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.